Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Miguel García y les doy la bienvenida al curso de Química 1 en su modalidad online, Unidad 1. Y antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya comenzamos, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, le des like al video y también lo compartas con más personas para poder llegar a más gente. Hoy toca revisar el tema de masa atómica y masa molecular. Podemos decir inicialmente que la masa atómica o Ma es la masa de un átomo y la masa de un átomo es la suma de las masas de sus protones y neutrones. Tenemos para ejemplificar esto el siguiente esquemita. Tenemos entonces esta luna que es positiva o un protón y a esta luna que es neutra o un neutrón. Obviamente también alrededor de este núcleo compuesto por protones y neutrones tenemos una nube electrónica que está girando a lo loco. Si no entiendes este ejemplo, pues visualízalo como si fuera el planeta. El núcleo sería la Tierra y los electrones que están girando alrededor serían las corrientes de viento. Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos revisado en cuanto a los videos anteriores, podemos decir algunas cosas y tú en tu libreta me puedes decir si son verdaderas o falsas. La primera es, ¿los átomos de los diferentes elementos tienen distinta masa? Esto es verdadero. La siguiente es, el átomo de cobre tiene más masa que el de hidrógeno, por lo tanto pesa más, obviamente mayor peso atómico. Esto es entonces también verdadero. Uno es gas y otro es un metal, obviamente también tienen distintas propiedades. La siguiente es, no podemos medir o pesar la masa de un átomo. Esto es también verdadero. Por lo tanto, tampoco podemos dividir o contar físicamente los átomos para ajustar y llevar a cabo una reacción química. Aquí solamente queda decir que la palabra ajustar es sinónimo a balancear. Ahora, gracias a esto, obviamente a todo lo anterior que hemos estudiado en cuanto a los videos, se llegó al concepto de mol, y esto quiere decir básicamente un número definido de átomos o partículas dependiendo lo que estemos estudiando. Ahora, simplemente hay que definir qué es un mol. Un mol se define como la cantidad de materia que tiene tantas unidades como el número de átomos que hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. Ahora, este número es 6.022 1367 por 10 a la 23 o en resumidas cuentas 6.022 por 10 a la 23. Este número es el famoso número de Avogadro y lo podemos explicar de la siguiente manera. Tenemos entonces una docena de lo que sea. La simple palabra docena significa 12 unidades. Obviamente si estoy diciendo de lo que sea, pues entonces son 12 unidades de lo que sea. De este mismo modo podemos explicar al mol. Tenemos entonces una mol que equivale a 6.022 por 10 a la 23, ya sea de átomos o de moléculas. Entonces regresamos al ejemplo. Una docena que equivale a 12 unidades podemos entonces explicarlo con una docena de huevos, que significa 12 unidades obviamente de huevos. Al mismo tiempo que si dijéramos que tenemos una docena de piedras, significa entonces que tenemos 12 unidades de piedras. Ahora, aun cuando la docena de huevos y la docena de piedras tienen la misma cantidad, o sea 12 unidades, tienen como diferencia la distinta masa. Lo mismo sucede con el mol. Tenemos un mol de helio, obviamente significa que tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de helio. Al mismo tiempo también podemos tener un mol de oro que significa 6.022 por 10 a la 23 átomos de oro. Obviamente estamos hablando en cuestiones de moles la misma cantidad, pero también podemos distinguir que tienen distinta masa. Y ya saben que me gusta redundar. Ahora, algo bien importante es que en la tabla periódica se indica la masa atómica relativa o peso atómico para cada elemento y se obtiene al comparar la masa de cada elemento con una unidad de referencia. ¿Cuál es la unidad de referencia? Me preguntarás. Bueno, pues es la UMA. También la puedes encontrar como AMU en inglés, de Atomic Mass Unit. También la puedes encontrar como Dalton o como DA y referente al Sistema Internacional de Magnitudes como la U.
Ok, entonces, ¿cuánto vale una UMA Dalton o U? Bueno, se define como la 12ª parte de la masa del isótopo 12 del carbono y el valor corresponde aproximadamente con la masa de un protón o de un hidrógeno, en este caso aproximadamente a 1. Bueno, antes de que se me olvide, ¿por qué utilizan al carbono 12 en esta comparación? Bueno, porque el carbono 12 es el isótopo más abundante y estable del carbono y representa el 98.89% del carbono terrestre. Este tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Y volviendo con lo correspondiente a la clase, el peso atómico indica cuántas veces la masa del átomo en cuestión es mayor que la UMA o que el protón en este caso. Entonces podemos decir como por ejemplo el helio, que pesa según tu tabla periódica aproximadamente 4.0026, la masa de un átomo entonces de helio es 4.0026 veces mayor que la UMA. En este caso, no significa que la masa de un átomo es de 4.0026 gramos. Obviamente estamos en el momento de la comparación. Ahora, siguiendo con la clase, no es posible pesar la masa de un átomo, ok, estamos de acuerdo, pero sí fue posible medir la masa de un grupo de átomos y resulta que, siguiendo con lo del número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 UMAs son equivalentes a 1 gramo de masa. Por lo tanto, podemos decir que un mol de UMA equivale a 1 gramo de masa. Entonces, la masa atómica relativa del helio, siguiendo con este ejemplo, es 4.0026 veces mayor que la UMA. Por lo tanto, un mol de helio pesa 4.0026 gramos. Aquí sí ya podemos decir que un mol de helio pesa 4.0026 gramos. Y ya para finalizar tenemos un ejercicio. ¿Cuántos moles de helio hay en 120 gramos del gas? Ahora podemos acomodarlo como una simple regla de 3. Si un mol de helio pesa o equivale a 4.0026 gramos, obviamente una mol de helio igual a 4.0026 gramos, la incógnita X sería cuántos moles equivalen a 120 gramos. Simplemente hacemos la regla de 3, que es 120 por 1 entre 4.0026 y resulta 29.9805 moles. O en cuestiones de la otra forma de realizar este ejemplo, con los factores de conversión, pues solamente realizamos el acomodo. Obviamente comenzamos con la incógnita respectiva a 120 gramos de ¿quién? De helio, que se va a multiplicar por el cociente de la equivalencia de un mol obviamente de helio, y esto significa que son 4.0026 gramos obviamente de helio. Realizamos entonces la multiplicación directa, resultando también 29.9805 moles. Ahora, una nota mental que la tienes que tener siempre presente y por eso también anótala en tu libreta: esto se aplica a todos los elementos individuales y en combinación.